Hola, muy buenas noches. Yo soy Molina Jiménez José. El día de hoy voy a hablar sobre México y sus relaciones internacionales en la inversión extranjera. Primero, de lo que quiero hablar es de la importancia de la inversión extranjera para México. La inversión extranjera es vital para México, ya que impulsa el crecimiento económico, genera empleos y aporta capital y tecnología, y fortalece la competitividad y diversificación económica. Esto contribuye al desarrollo y progreso del país, mejorando la calidad de vida de los mexicanos y consolidando su posición en el mercado global. Y también aquí tenemos algunos beneficios claves de la inversión extranjera, tales como el crecimiento económico sostenible, la generación de empleos de calidad, transferencia de tecnología y conocimientos. Y la inversión extranjera también ha jugado un papel importante en el desarrollo de sectores clave en México como la manufactura, el turismo, el servicio, la energía y la agricultura. Se podría decir que la inversión extranjera en México contribuye bastante, ya que logra generar empleos, mejora la calidad de vida de la sociedad y a su vez atrae a mejor tecnología y a su vez el turismo. Aquí tenemos una escala hecha precisamente por el gobierno mexicano, la cual nos dice que en 2023 la inversión extranjera alcanzó un valor de 36.000.058. Entonces, la inversión extranjera es bastante importante para nosotros los mexicanos y como país. Luego, aquí tenemos cómo México se relaciona la inversión extranjera con países de América Latina. México ha establecido una serie de regulaciones y mecanismos legales para fortalecer y regular la inversión extranjera en Latinoamérica, especialmente bajo el mercado del Tratado de Libre Comercio. Algunos aspectos clave, por ejemplo, serían las normativas y mecanismos legales, tales como la Ley de Inversión Extranjera, la cual regula la inversión en México y establece requisitos y procedimientos para su autorización. También tratados como el de libre comercio de América del Norte, y también acuerdos de protección de inversiones que protegen derechos de los inversionistas en el extranjero. También tenemos los mecanismos de fomento, por ejemplo el ProMéxico, que es la agencia gubernamental que promueve la inversión extranjera, o la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, la cual evalúa y autoriza proyectos de inversiones. También tenemos aquí regulaciones como la energía, que son la reforma energética en 2013, la cual permitió la participación de empresas extranjeras, y la de telecomunicaciones, que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que regula la inversión en el sector. Aquí tenemos algunos de los tratados de libre comercio en Latinoamérica, como lo son de México y Chile, y de México y Colombia, y algunas instituciones relevantes como la Secretaría de Economía, la cual aquí la tenemos en México, igual que el Banco de México, ProMéxico y la Comisión Nacional de Inversión Extranjera. En resumen, México ha establecido un marco regulatorio y mecanismo legal para fomentar y regular la inversión extranjera en Latinoamérica. Bajo el Tratado de Libre Comercio y otros acuerdos comerciales, esto busca atraer inversión y promover el crecimiento económico y fortalecer la posición de México en la región. En este caso, México busca bastantes tratados con otros países para la inversión extranjera por lo dicho anteriormente, ya que genera empleos, le da un nivel de escala global y muchas más cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo le ha ido a Latinoamérica, a diferentes países, por ejemplo, en cuanto a la inversión extranjera se refiere. Creo que esta es de México del año 2022, si no me equivoco, que generó 34.000.000.000. Y el segundo, bueno, se podría decir que el mayor exponente de Latinoamérica es Brasil con 78.000.000.000. Y a otros, pues relativamente les va inferior, ya que apenas tienen 4.000.000.000, luego otros 12.000 y otros apenas alcanzan 744, como el caso de Ecuador. Luego, por ejemplo, también tenemos las relaciones que ha tenido con Asia. Las relaciones económicas entre México y Asia son muy importantes para el crecimiento y el desarrollo del país. En los primeros 6 meses de 2024, la inversión extranjera directa proveniente de China alcanzó los 235 millones de dólares estadounidenses. Además, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas TLCAN o TECAN, en 1994 incrementó significativamente los flujos de inversión extranjera directa en México. Algunas relaciones económicas con países asiáticos podemos verlas con China, Japón y Singapur.
En Japón, por ejemplo, aunque no hay datos tan precisos sobre la inversión extranjera directa, las relaciones económicas entre ambos países han sido históricamente importantes. Y en Singapur recientemente se firmó un contrato y acuerdos comerciales sobre la inversión para fortalecer su relación económica. Tenemos otros datos como las normativas y mecanismos legales, los cuales tenemos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, el que ya había mencionado anteriormente, la Ley de Inversión Extranjera, la cual es la que regula la inversión extranjera en México, y la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. La comisión es la que evalúa y autoriza proyectos de inversión extranjera en México. En resumen, las relaciones económicas entre México y Asia son fundamentales para el crecimiento del país y la inversión extranjera directa ha sido un componente clave de las relaciones. La normativa y los mecanismos legales establecidos por el Tratado de Libre Comercio y las leyes nacionales han creado un entorno favorable para la inversión extranjera en México. Y a continuación tenemos datos sobre Europa. Precisamente México cuenta con varios acuerdos y tratados que facilitan la inversión extranjera entre México y Europa. Algunos de los dos más destacados son el acuerdo de asociación económica entre México y la Unión Europea, que busca promover el comercio y la inversión extranjera entre ambas partes. A su vez tenemos el acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones con países como Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, entre otros, que protegen los derechos de las inversiones. También tenemos aquí las normativas, precisamente la Ley de Inversión Extranjera, el reglamento de la Ley de Inversión y la Comisión Nacional de Inversiones. Y justamente aquí tenemos como precisamente gracias a la inversión extranjera que ha hecho Europa, muchos estados se ven bastante positivos en cuanto a números. Luego tenemos aquí a nuestro país vecino, que es Estados Unidos, que en ellos tenemos el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y se une Canadá. Y en este caso la regulación de la inversión extranjera, el trato nacional de los inversores extranjeros recibe un trato no menos favorable que el otorgado a los inversores nacionales. Trato de nación más favorecida y los inversionistas extranjeros reciben un trato bastante proporcional. Luego, por ejemplo, tenemos la protección contra la expropiación. Los gobiernos no pueden expropiar inversiones extranjeras sin compensación justa y adecuada. Luego tenemos las soluciones de controversias que han plantado para que precisamente no existan conflictos entre ninguno de estos tres países, como el arbitraje internacional, procedimientos de consulta y la reclamación por expropiación. Luego tenemos la normativa de mecanismos legales, que son por ejemplo la ley de inversiones extranjera en México, los reglamentos de la ley y otros que por ejemplo son precisamente de Canadá y de Estados Unidos. Algunas instituciones relevantes son la Secretaría de Economía de México, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Ministerio de Comercio Internacional de Canadá. Y por último, aquí ya tenemos nuestra conclusión. La inversión extranjera juega un papel vital en el crecimiento económico de México, con un marco regulatorio sólido y tratados de libre comercio con países de Latinoamérica, Europa y Asia. México se posiciona en un destino atractivo para los inversionistas internacionales. Luego la firma Teclan y la USMA, que es precisamente la de Estados Unidos, ha impulsado significativamente la inversión extranjera en el país, especialmente desde Estados Unidos, Canadá, China y Japón. Sin embargo, es crucial equilibrar los beneficios económicos con la necesidad de proteger sectores estratégicos y garantizar el desarrollo sostenible. En resumen, la inversión extranjera es clave para el futuro económico de México y su regulación eficaz será fundamental para asegurar un crecimiento equitativo y sostenible. Y por último aquí tenemos mis fuentes bibliográficas y eso es todo. Muchas gracias.